El comienzo de la película trata sobre una niña que resultó herida en un río. Era una pensadora profunda. En su mente solo arden recuerdos del pasado. Lo que le ocurrió a ella. Para saber esto, nos remontamos a hace 30 años. En la selva de América vemos a la misma niña, que en ese momento tenía 12 años. Su nombre era Elena. Ella vino con su papá. Ambos van a casar. Su relación era muy profunda. Tanto el padre como la hija eran muy buenos cazando. Para sobrevivir en esta desolación, tuvieron que hacer esto. El papá de Elena, Jacob, era muy bueno en todo. Cómo sobrevivir en esta situación, cómo cazar, cómo protegerse, él lo sabía muy bien. Cada día que pasaba, le estaba enseñando todo a Elena. Esta familia vivía en medio de la selva. Elena, su papá y su mamá, como todos los días, siguieron adelante en busca de sus presas. Llegan a un ciervo. Ahora bien, Jacob era una persona muy estricta. Le da a Elena un arma y le dice que ha llegado el momento. Mata a tu presa. Aunque Elena apunta, deja de respirar y dispara. El ciervo huye de allí. Elena estaba muy molesta con esto. Su padre, Jacob, también estaba enojado. Él pregunta, ¿qué aprendiste en tanto tiempo? ¿Cómo se enteró de nosotros? Elena levantó la vista. El viento soplaba. Ella dice que debe habernos olido. Ambos regresaron a casa. La mamá de Elena estaba encendiendo un fuego para cocinar. Jacob dice, no lo quemes, no hay presa. Así que hoy no recibirás ningún alimento. Al escuchar esto, ella también se sintió muy mal. Aquí notamos que no hay tan buena relación entre Elena y su mamá. Por eso amaba más a su papá. Estaba celosa de su madre. No solo esto, sino que la relación entre la mamá y el papá de Elena tampoco era buena. Elena tenía muchos tatuajes en el cuerpo, que su padre solía hacer. Si hacía un buen trabajo, sería su recompensa. Quiero decir, cuando ella solía pasar la prueba de Jacob, Ellen también era feliz en este ambiente. Su único amigo también era su padre. No había mucho aquí. Así que Elena había hecho juguetes de madera y hojas para jugar. Al día siguiente, Elena sale a buscar comida con su papá. Habían colocado trampas para animales por todas partes. Al ver uno, se sorprendieron bastante, porque allí solo había una pata de lobo. Cuando Elena le pregunta a Jacob sobre esto, él dice que el lobo sacrificó su pata para salvar su vida. Se cortó y se escapó. Recuerda Elena, en este mundo, lo único importante es mantenerte viva y saludable. Por eso, si una persona tiene que atravesar algún obstáculo, debe atravesarlo. Y hoy Elena caza su primer ciervo, que trajeron a casa. Jacob tenía una pequeña cabaña, donde guardaba cosas importantes, especialmente armas, etc. Pero a Elena no se le permitía entrar allí. Ahora, por la noche, la voz del lobo abrió los ojos de Elena. Cuando salió, el lobo hambriento y su cría vinieron aquí, oliendo la carne del ciervo, que Elena había cazado hoy. Ella los estaba mirando, y entonces llegó Jacob. Elena dice que tenemos unos huesos, se los damos de comer. Jacob se negó. Dice que no, es la ley de la naturaleza, no debemos tenerles lástima. Son solo lobos hambrientos, harían cualquier cosa por hambre. Si tienen que comernos, nos comerán, así que mátenlos. Si quieres que tu familia sobreviva, pero Elena no puede hacerlo. Entonces el propio Jacob mata a ambos lobos hambrientos con una pistola. Al día siguiente, Jacob empezó a cazar solo. Jacob había llamado a Elena pequeña sombra. Elena insistió en ir con él. Y su papá dice que hoy no, pequeña sombra, algún día. Entonces ahora su mamá y ella estaban solas en casa. Entonces llegó un hombre sentado en un coche pequeño. En realidad, estaba perdido en la jungla. Y estaba pidiendo direcciones a estas personas. Ahora bien, como el hombre y su coche eran nuevos para Elena, no sabía cómo era el mundo exterior. Así que empezó a mirarlos con mucha atención. Entonces salió la mamá de Elena preocupada. Ella le dice al hombre, ayúdanos. Sácanos de aquí antes de que él venga. Intenta obligar a Elena a sentarse en el coche. Pero ella no quiere sentarse. El hombre también dice, ¿cómo puedo salir? Yo mismo estoy perdido aquí. Se disparó una bala que fue directa y alcanzó al hombre.
y murió allí. Esta bala fue disparada por Jacob, que venía hacia allí. Entonces la mamá de Elena rápidamente se sentó en el auto y comenzó a irse. Pero ella no estaba de acuerdo en ir. Ella dice, ¿cómo puedo dejar a mi papá e irme? Elena se mantuvo firme, por lo que su madre la golpeó con fuerza con una piedra. Y la dejó inconsciente. Y logró hacerla sentarse en el auto y salir de allí. Por la noche, cuando Elena recuperó el conocimiento, se encontró en un hospital. Como estaba viendo todo a su alrededor por primera vez, se sintió muy extraña. Entonces el sheriff se puso delante de ella. Ella dice, no te preocupes, ahora estás absolutamente a salvo. Tu mamá también está aquí. Elena fue rápidamente hacia su mamá. Ella dice, no deberíamos estar aquí, ¿dónde está papá? Tenemos que volver a casa. Su mamá dice que esa no era nuestra casa. Elena, enfadada, dice, ¿qué dices? ¿Qué te pasa? Entonces su mamá dijo que Jacob es una bestia con forma humana. Me obligó a casarme con él, hizo muchas cosas malas. Me mantuvo en la selva durante 12 años. Elena dice, miente, eres un mentiroso. Papá me había dicho que no debía creer nada de lo que dijeras. Y ahora le grita a su mamá que tengo que irme a casa. Pero vino el sheriff y se llevó a Elena de allí. Él la encierra y le dice, cálmate. Entonces es obvio que ella no se iba a calmar. Le resultó muy difícil aceptar todo de repente. Ella no pudo resistirse. Como era muy buena cazando, sabía cómo afrontar estas situaciones. Entonces ella huye de la ventana. Ahora tenía que encontrar a su papá, a quien encuentra en las calles de la ciudad, que le silbaba a Elena, que ella solía jugar en la jungla. Se sentía como si alguien estuviera silbando y llamando a un animal de compañía. Tanto el padre como la hija se abrazaron. Jacob dice, vámonos a casa, pequeña sombra. Y ahora, tan pronto como empezaron a marchar, la policía los rodeó por todos lados. Por eso Jacob dice que definitivamente regresaré. Espérame. Dicho esto, se fue. Donde Elena empieza a llorar mucho por su papá. Y ahora la historia viene de aquí, 18 años después. Elena ya ha crecido. Pero esa mala época de la infancia todavía la asusta como si fuera una pesadilla. Porque ella sabía la verdad de que mi papá es realmente un monstruo y una bestia. Secuestró a mi mamá y la obligó a casarse con él. Hizo mal y la mantuvo en la selva durante 12 largos años. Primero, porque era una niña. Entonces a ella le agradaba su papá y no le agradaba su mamá. Pero ahora, cuando creció, la verdad le fue revelada. Elena ahora tenía su propia vida. Tenía que casarse. Tenía una familia separada. Algunos de sus tatuajes habían desaparecido. Solía ocultar las marcas del tatuaje en su rostro con maquillaje. Porque esto solía recordarle a Elena su mal pasado. Debido a este pasado, Elena se había convertido ahora en una persona diferente. No le gustaba conocer mucha gente ni multitudes. Ella solo quería estar con su marido y su hija. Solía mantenerse ocupada con su trabajo. Solía trabajar en una empresa. Porque la verdad de Jacob había llegado delante de todos. Entonces se hizo una historia sobre él. Era conocido como el rey del pantano. Según esta historia, se dijo que es muy mala persona. Vive en la jungla y daña la naturaleza. Es una bestia que se casó por la fuerza con una mujer e hizo mal. Debido a esto, su nombre fue leído como Munchkin. Ahora Elena amaba mucho a su hija y a su marido. Pero aquí había cometido un error. Incluso ocultó su identidad a su marido. Que ella es la hija de Jacob Munchkin. Lo cual fue un gran error de ella. Ella hizo esto porque entonces nadie la aceptaría. Ahora se supo que la policía se llevaba a Munchkin y a uno de sus compañeros a otro lugar en autobús. Pero estos dos habían hecho un plan para escapar. Llegaron a un lugar oscuro y atacaron al guardia. Luego le arrebataron el arma. Y mataron al guardia y al conductor. Y escaparon de aquí. Al día siguiente, cuando Elena llegó del trabajo, vio a la policía en su casa. Estaba muy asustada. Cuando entró, un oficial le dijo que su padre, Munchkin, había escapado. Se había puesto en contacto contigo, a lo que ella respondió que no. Pero ahora que sabía que la bestia se había liberado, estaba muy asustada. El miedo una vez más comenzó a dominarla.
Cuando llegó la policía, su marido también descubrió que Elena, que hasta ahora había ocultado su identidad, es la hija de Marskin. Estaba muy enojado por esto, porque Elena no debería haber ocultado su verdad, aunque todo el mundo conocía la historia de Marskin. Por eso tomó a su hija y se fue de allí. Entonces un coche de policía empezó a vigilar allí, porque estaban seguros de que Jacob se comunicaría con su hija o intentaría comunicarse con ella. Y entonces Elena ahora vivía sola. Esa noche aparecieron Jacob y su otro compañero. Estaban esperando a alguien en una gasolinera. Mientras tanto, llegó un coche. Ambos se sentaron dentro y salieron de aquí. Al día siguiente, el mismo sheriff viene a preguntar por el estado de Elena. Porque cuando la madre de Elena y ella fueron liberadas de Jacob, la madre de Elena se había casado con el sheriff. De esta forma, Elena se convirtió en la hijastra del sheriff. Pero ella nunca lo aceptó. Aunque era un muy buen hombre. La consideraba su hija. Quería que fuéramos como una familia. Le aseguró a Elena que no se preocupara. Tu marido simplemente está enojado. Volverá pronto. Entonces vino un agente. Porque el FBI grande ya había llamado a Elena. Cuando llegó allí, descubrió que anoche había un coche. Cuando cruzaba la frontera canadiense, el coche sufrió un accidente muy grave, en el que estaban Jacob y su compañero. Todo el auto quedó quemado, en el que también se encontraron los cadáveres de 2 hombres quemados. Uno de ellos podría ser Jacob. Ahora Elena sabía que mi papá tenía 3 dientes de oro. De esta manera, supusieron que Jacob debía haber muerto, porque ahí les sacaron dientes de oro. Pero aquí Elena no entendió nada. ¿Cómo debo sentirme por la muerte de mi papá? ¿Debería estar triste o feliz? Al día siguiente, su marido llegó a casa con su hija. Aunque todavía estaba enojado. Sino porque también recibió la noticia de la muerte de Jacob. Entonces vino a animar a Elena. Le pregunta a Elena la razón por la que ocultaste la verdad. Ella dijo que si supieras la verdad, que soy la hija de Marskin, me hubieras aceptado, te habrías casado conmigo. Nunca. Su marido dice, escúchame. Estoy dispuesto a olvidarlo todo. Pero prométeme que no me mantendrás en la oscuridad. Dime la verdad. Pero aquí Elena no dice nada. Por eso su marido se sentó en el coche y empezó a partir de aquí. Pero entonces Elena se le pone delante. Ella le muestra todos los tatuajes de su cuerpo. Y le cuenta todo. Es decir, ella había contado todos los secretos relacionados con su madre y su padre. Después de lo cual ella se pone muy triste. Mira, su marido se acerca y abraza a Elena. Y esta familia volvió a ser una. Ahora, al día siguiente, toda esta gente va a la casa de Sarif. Elena le dice a su hija, hija mía, este es tu abuelo. Al escuchar esto, Sarif se puso muy feliz. Él dice, vaya hija, hoy estoy muy feliz. Porque estaba esperando con impaciencia este día. Aquí se descubrió que la madre de Elena había muerto. Y Sarif había puesto fotografías de Elena y su madre por todas partes. Elena le dice a Sarif que mamá siempre me odió. Porque ella solía ver un destello de Jacob en mí. Sarif le explica que no existe nada de eso. Ella te quería mucho pero nunca lo entendiste. Por la noche, estas personas regresaron a sus casas. Mientras estas personas dormían por la noche, Elena tuvo una pesadilla. Que mi papá también ha venido a esta casa. Y está parado muy cerca de mí. Luego, al día siguiente, cuando abrió los ojos, encontró tierra en la casa. Al ver esto, Elena se preocupó mucho. Porque sintió que papá me había encontrado. Y ahora él está detrás de mí. Ve a su hija que estaba limpiando sus zapatos sucios. Ahora esa tierra también podría haber sido de sus zapatos. Pero Elena sabe que mi papá es una persona muy loca y peligrosa. Él puede hacer cualquier cosa. Ahora, al día siguiente, Elena fue al mercado. Cuando estaba hablando con alguien, escuchó el sonido del mismo silbido, al que solía jugar cuando era niña, y llamarla a ella, su papá, a mayúscula. Elena le pareció extraño. Siguiendo el sonido, ella avanzó. También vio un destello que desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Incluso después de regresar a casa, estaba pensando en ello. Pero ella pensó que esta también podría ser mi ilusión. Pero ella no quería correr ningún riesgo.
Entonces ella se vuelve completamente alerta. Puso una red alrededor de toda la casa. Cuando escuchó el sonido de la campana por la noche, Elena fue a comprobarlo. Vio que había un conejo atrapado en la red. Pero ya lo habían matado. Al ver esto, se asustó mucho. Porque esto también puede ser obra de Jacob. Llegó a casa con miedo. Ella le dice esto a su marido. También llamó al sheriff. Pero ambos le dicen que esa es tu duda e ilusión. Esto no es posible. Obviamente, según ellos, Jacob está muerto. Pero al día siguiente, Elena encuentra sus juguetes de madera y los deja en su casa. Recordó que estos son los juguetes de mi infancia. Ella entiende que Jacob me ha dado una señal. Él está vivo. Y me ha llegado. Y él nunca nos dejará. Ese cadáver era de otra persona. Jacob había dejado allí sus dientes de oro para engañarlos. Para que sientan que está muerto. Pero obviamente no iba a morir tan fácilmente. Ahora Elena piensa que es mejor afrontar el miedo que tener miedo. Así que ahora se fue para enfrentar a su padre por la seguridad de su familia. Ella vino a la jungla. Comienza a ir al lugar donde pasó su infancia. Su casa todavía estaba allí. Árboles, ríos, todo lo que Elena recuerda aún hoy. Donde conoce a su padre Jacob. Después de tantos años, los dos se estaban conociendo. Ahora era bastante mayor. Pero como antes, era peligroso y valiente. Tanto el padre como la hija empezaron a hablar. Jacob dice que tendrás que volver. Trae a tu hija aquí también. Volveremos a pasar aquí una vida como antes. Sé que tú también quieres esto. Porque estabas muy feliz. Los tres iremos a Canadá en barco. Y ahí nos quedaremos. Elena dice que no voy a hacer nada de eso. Porque ahora tengo una vida diferente. Tengo una familia, un esposo y una hija a quien amo mucho. Y de todos modos, sé lo que le hiciste a mi madre. Eres una bestia. Entonces Jacob responde que ella es una mentirosa. No hice nada malo con ella. Ella vino a mi vida por voluntad propia. Elena empezó a llorar. Ella dice que se mantenga alejado de mi familia. Y no hace falta que entres en mi vida. Jacob dice que está bien. Tanto el padre como la hija se conocieron. Y ella se va de aquí. Ella estaba avanzando. Donde vimos que el sheriff también la siguió y llegó hasta aquí. Y ahora antes de que ambos se vayan de aquí, el loco Jacob dispara al sheriff y lo mata. También atrapa a Elena. Él le tira del pelo a la fuerza y la encierra en un pozo. Donde como castigo, solía encerrarla en su infancia. Pone una trampa de madera en el hoyo y sale de allí. Entonces Elena recuerda eso cuando Jacob la encerró en el invierno. Entonces su madre la sacó del pozo. Y dijo esa hija, yo era débil. Pero no lo eres. Y ahora porque ya no era una niña. Ella había crecido. Para que ella pudiera ayudarse a sí misma. Trepó a las paredes y salió del hoyo. Rompe la red de madera y sale de allí. Porque Jacob iba a llevarse a su hija. Ahora Elena sabía dónde estaba el arma. Ella fue a la cabaña. Ella salió rápidamente con el arma. Donde Jacob se iba a sentar en la barca y partir. Elena iba a apuntar y dispararle. Que Jacob se enteró. Antes de que le alcance la bala, se sumerge en el agua. Entonces Elena tomó el arma y se adelantó para matar a Jacob. Y comienza la guerra de vida o muerte entre padre e hija. La guerra fue feroz porque ambos lo sabían. Cómo vivir en estas condiciones. Cómo afrontar situaciones difíciles. Pero también es cierto. Ese padre es padre. Entonces Jacob estaba escondido en el barro. También tenía el arma. Aunque Elena lo había visto. Antes de eso, ella le dispararía. Primero, Jacob le dispara en la pierna y la hiere. Pero no la mata. Y ahora empezó a llevarla consigo con fuerza. Hoy la llamaba pequeña sombra. Entonces Elena le dice enfadada. Guarda silencio y no me llames por este nombre. Jacob dice que no hice yo por ti. Aunque tu madre era débil. Entonces Elena dice que no era débil. Más bien, eres débil. Quien trajo a la fuerza a una mujer a la jungla. Hicieron mal con ella y la encerraron. Jacob dice que hice lo que pensé que era correcto. Y tú me dices. Ahora, ¿qué puedes hacer para proteger a tu familia? Luego emocionalmente. Elena dijo en voz baja. Que puedo dar mi vida. Y ahora cuando estos dos pasaban del otro lado. Entonces Elena finge caer aquí. Jacob se adelantó para ayudar.
Entonces Elena lo lleva consigo y salta. Ambos caen desde muy alto del río. Por eso se lesionaron mucho. Esta es la misma escena del comienzo de la historia. Cuando Elena yacía en el río en estado de herida, ella rápidamente se levanta y toma el arma. Piensa en acabar con la vida de Jacob, aunque también intentó el arma. Pero no lo consiguió. Y ahora Elena esta vez no tiene miedo. Ella rápidamente le dispara sin perder tiempo y él muere. Y así mató el miedo con sus propias manos. Junto con eso, para siempre. Ella también mató a la bestia en la forma de su padre. Y ahora podría vivir feliz con su familia sin ningún miedo. Lo cual era nada menos que felicidad para ella. Y con esto termina aquí la historia de esta película.